¿Alguna vez escucharon sobre el Imperio Persa? Yo, muy poco en la escuela y solo porque vimos a la pasada sobre Alejandro Magno, y no sé si ustedes se acuerdan de la película 300 entre Esparta y el Imperio Persa. Pero la verdad, este imperio fue muy importante y con una gran extensión territorial que llegaría hasta el Asia Menor. Acá te enseño unos datos para conocer más a profundidad sobre este imperio, hablando de la dinastía aqueménida. Quédate hasta el final, no te vas a arrepentir y no te olvides de suscribirte y activar la campana, compartir el video, dar like y si deseas algún video relacionado con historia, me dejas un comentario. Origen del Imperio Persa. La dinastía aqueménida sería la primera dinastía en reinar. Su nombre se debe a un hombre legendario llamado Aquémedes, que se cree que si existió fue cerca del siglo VIII a.C. Pero mucho tiempo antes, un grupo de pastores y agricultores del sur de Rusia se asentaron en la meseta de Irán y cuando dejaron de ser nómades, el predominio era de los medos por sobre los persas y los iranios. Esto cambiaría por el 559 a.C. con el líder de los persas, que lo conocemos como Ciro II el Grande, que se independiza de los medos y que al final del video les voy a dejar una tabla con los emperadores, o como se decían, reyes de esta dinastía. La dinastía aqueménida reinó entre el 550 hasta el 330 a.C. y en su mayor extensión, cerca del 500, cubría los actuales países de Irán, Irak, Turquía, Armenia, Georgia, Siria, Líbano, Israel, Palestina, Jordania, Egipto, Chipre, Afganistán, Pakistán y partes de Libia, Grecia, Bulgaria, Rusia, Turkmenistán y Uzbekistán. Al conquistar algún lugar, el imperio persa respetaba las costumbres, religión e idioma de ese lugar. De hecho, para los persas, eran enemigos hasta que eran derrotados y caían bajo su dominio, y luego el imperio trataba de mejorar lo conquistado. Un ejemplo de esto es cuando Ciro II conquista Babilonia y deja ir a los judíos a Jerusalén, y que la religión del imperio persa, que era el zoroastrismo, no tuvo una gran expansión. Lo importante era recaudar los impuestos sin importar en qué creyeran los habitantes. Para recolectar los impuestos, el imperio fue dividido en satrapías, que vendrían a ser lo que conocemos como provincias o estados, y sus gobernadores eran los sátrapas. Estos tenían bastante autonomía, pero de vez en cuando venían los inspectores reales para verificar que cumplieran con su deber. Con Darío I se empezó a usar dos monedas, la moneda de oro llamada dárico y la de plata siclo. También con Darío se comenzó a dar más importancia a la comunicación entre los diferentes lugares del imperio. Se construyeron varios caminos, el más conocido, llamado la Calzada Real, con una longitud de 2.600 kilómetros, donde había postas y relevos de correocaballos, y lo mismo pasó en cuanto a lo marítimo. Si vieron la película 300, trata sobre la invasión del imperio persa hacia las polis griegas, y donde hay 300 espartanos. Bueno, se trata de la batalla de las Termópilas, donde el emperador de los persas era Jerjes I, aunque la verdad no creo que el emperador fuera como en la película. Pero bueno, esta batalla se dio en el 480 a.C., dentro de la Segunda Guerra Médica, y del lado de Esparta estaría liderado por su rey Leónidas. En el imperio persa aqueménida estaba prohibido la esclavitud. Se sabe que los trabajadores eran asalariados, aunque hay evidencia que los rebeldes o guerreros de ejércitos conquistados eran vendidos. Hubo 4 capitales que actualmente están o estaban en Irán. La primera fue Pasargada, donde se encuentra la tumba de Ciro el Grande y que en 2004 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Junto a Pasargada también estaba como capital Ecbatana. Ya durante el reinado de Cambises II, suma otra capital llamada Susa, que actualmente solo queda un campo en ruinas. Y Darío I suma la cuarta y última capital, la que más seguramente nos suena, Persépolis, que fue donde se cree que al entrar Alejandro Magno, aunque no se sabe si dio la orden, la destruye. Una forma de morir para los condenados era el escafismo, que es lo que se cree que hacía el imperio persa según escritos griegos. Este método consistía en poner al condenado en un cajón de madera con 5 agujeros, para sacar la cabeza, los brazos y pies.
que al final eran untados con leche y miel para atraer moscas y otros insectos. Además, que antes se le daba de comer al condenado lo mismo pero en mal estado para darle diarrea y así atraer más insectos para que ingresaran por esa parte. Digamos que el condenado técnicamente era comido. El ejército de los inmortales era un ejército de élite que cuidaba al emperador y que lucharon en las guerras médicas. Los inmortales, o también llamados melóforos, son llamados así porque siempre se mantenían en 10.000 soldados, o sea, a medida que uno fallecía, era reemplazado por otro. El zoroastrismo es una religión considerada enoteísta. Esto significa que se cree en varios dioses, pero que solo uno es adorado. O sea, no se niega la existencia de otros. El zoroastrismo se debe al profeta Zoroastro, que en realidad reforma la religión más deísta que adora a Ahura Mazda, la divinidad suprema del imperio persa. Acá les dejo unos segundos la tabla con los emperadores y su reinado. Cualquier cosa lo pausan. ¿Les gustaría otra parte del imperio persa? ¿Alguna biografía de alguno de sus emperadores? Solamente me tienen que escribir. Gracias por escucharme, chicos, chicas. Les mando un muy fuerte abrazo y hasta el próximo video. Besos.